Bienvenidos al podcast de Todos Eléctricos, donde hoy vamos a hablar de movilidad en el transporte profesional. Estamos en el Hotel Luce en Navarra. Estamos aquí disfrutando de una jornada con profesionales invitados aquí. Y hoy tengo una mesa aquí donde tenemos pues 4 personas que me van a ayudar a entender un poco cuáles son los retos y cómo se está implementando aquí en la zona el transporte para profesionales. Me gustaría empezar con Juan Cristóbal de Sodena, porque me gustaría preguntarte un poquito, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son las dificultades de implementar transporte a nivel profesional para una región como esta? Bueno, los retos que hay son diversos. Al final, el camión eléctrico, por ejemplo, es más competitivo que el camión diésel en determinados usos, en otros usos no. Pues hay un primer reto que es el reto del conocimiento o de la viabilidad, ¿no? Por eso, una de las herramientas que está planteando la Administración en Navarra es apoyar el estudio de viabilidad, que las empresas puedan hacer, las empresas de logística, hacer un estudio de viabilidad sobre en qué casos les conviene usar el vehículo eléctrico. Eso es una medida. La otra cuestión es relativa a medidas que mencionaba pues desde el Gobierno de Navarra, del Departamento de Industria, la deducción fiscal por la compra de vehículos o la implantación de puntos de recarga. Vemos también que una de las cuestiones que hay es que hay muchas empresas que se están moviendo a movilidad eléctrica, muchas empresas de logística, porque están haciendo recorridos desde un punto a otro, que siempre es el mismo recorrido, ¿no? Desde una fábrica a su cliente, aunque la empresa de logística tenga la sede donde sea, pues tiene un cliente que es un fabricante de componentes que le suministra a una fábrica. Ese siempre es el mismo recorrido. En esos casos el camión eléctrico es muy competitivo y ya tenemos 5 empresas en Navarra que tienen camiones eléctricos de largo alcance y que pues, los están utilizando, y probablemente esto les lleve a aumentar la flota a ellos y a otros, ¿no? Y en otros casos también están los temas del apoyo también a los talleres, ¿no? Para que puedan actualizar sus conocimientos y su infraestructura. Son cuestiones importantes para que las empresas puedan utilizar el camión eléctrico y sacar provecho cuando sea conveniente. Claro, en los casos en los que no, pues seguirían con el de combustión. Sí, o se tendrá que adaptar los usos y la infraestructura futura para que en algún día podamos aplicarlos ahí también. Eso es. Bueno, hay una cuestión, y es que estoy hablando de los transportes que son de un punto a otro fijo, pero evidentemente hay rutas de largo recorrido que atraviesan Navarra, y en ese sentido Navarra tiene que plantear su infraestructura conectado con el resto de territorios, ¿no? Tenemos a Irún, que está en País Vasco, está muy cerca, y de donde tenemos la frontera con Francia, tenemos muchos camiones que vienen de Levante o que atraviesan Navarra para llegar a Irún, o incluso movimientos de nuestras industrias afuera. En ese sentido, tener una infraestructura de recarga rápida para los camiones es muy importante. Y pues se está planteando para 2027 contar en una parte central con una infraestructura de recarga potente, ¿no? Con puntos de recarga de más de 350 kilovatios, y también en zonas de estacionamiento seguro, pues puntos de recarga de 100 kilovatios en zonas centrales y que estén situados donde los usuarios, donde las empresas de logística los necesiten, ¿vale? O sea, que es decir, que la elección del punto y del lugar, que además tiene que facilitar la maniobra de los camiones, pues eso son cuestiones en las que se está trabajando dentro de la agenda de movilidad eléctrica. Vale, voy a pedir que pases el micrófono a María, que tienes aquí al lado. María, Hola, buenos días. Buenos días. María Manso, de Nitec. Sí. Investigación y desarrollo sobre transporte, infraestructura, estas cosas. Sí, ¿Cuáles son los temas actualmente relacionados con el transporte pesado o profesional que se está trabajando ahí ahora? Te cuento, Nitec es un centro tecnológico. ¿Qué es un centro tecnológico? Es una organización que se dedica al desarrollo de tecnología.
No estamos en investigación industrial como una universidad, tampoco estamos en tecnología aplicada como puede ser una empresa, sino que nosotros estamos en ese campo medio, que tenemos que estar en la cresta de la ola del conocimiento de la tecnología y además no lo hacemos del conocimiento por el conocimiento, sino precisamente para poder aplicarlo luego a mercado, gracias a alianzas con empresas, ¿no? Y gracias al apoyo de la administración. Somos un agente necesario, diría yo. Naitec es un centro tecnológico que pertenece al Sistema Navarro de I+D+I, somos un agente SINAI, y uno de nuestros campos es la movilidad sostenible, ¿no? Un poco por ir contestando tu pregunta. Dentro de movilidad sostenible está la electrificación, es solo una parte, y dentro de la electrificación, pues el objeto de esta mesa, que sería más pues, la logística, las flotas empresariales y tal. Nosotros podemos dar apoyo a empresas fabricantes, puede ser un fabricante de cargadores, por ejemplo, para validar sus desarrollos, para investigar sobre nuevas tecnologías que pueden ser de materiales, de electrónica, de software, ciberseguridad, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, para un operador, pues para saber cómo puede usar sus datos para que esas operaciones sean más óptimas, ¿no? La electrificación del transporte no es comprarse un vehículo o saber dónde puede repostar. Yo siempre lo llevo todo al ámbito industrial. Yo creo que es como redefinir procesos, ¿no? Y pensar que toda esa operación es un nuevo proceso que va a necesitar una nueva infraestructura, tanto de vehículos como de carga, y que no todas las operaciones tienen que ser eléctricas. Entonces, en ese camino es donde un centro tecnológico puede apoyar. Vale, perfecto. Voy a saltar a Antonio Lucas, que tenemos de Thunder aquí al final de la mesa. Antonio, bienvenido. Quería preguntarte, porque Thunder está últimamente instalando unos cargadores bien potentes para uso, incluso para camiones de largo recorrido. ¿Hay futuro para la movilidad eléctrica y hay posibilidad de instalar una red de recarga suficientemente potente y con suficiente capilaridad como para poder electrificar el transporte pesado en España? Absolutamente sí. O sea, yo creo que cuando hablamos de transporte pesado tenemos que hablar de necesidades que tienen las empresas. Y en ese sentido nosotros lo que intentamos como operador de carga ultrarrápida es ofrecer esas ventajas para las empresas. Yo creo que cuando hablamos de transporte profesional tenemos que hablar como de tres ámbitos. El ámbito de la empresa y las necesidades que tiene una empresa. Hay muchas empresas que se quieren electrificar ahora y necesitan pues, conocer cuál es el procedimiento, cómo hacerlo, que incluso cómo va a afectar a su cuenta de resultados. Hace poco conozco un creador de contenidos llamado Lars Hoffman, que se hizo un viaje con el dueño de una empresa importante y al final la conclusión es rentable. O sea, al final los números salen y las empresas quieren que los números salgan y nosotros tenemos que ser parte de esa solución. Luego hay una segunda pata cuando hablamos de transporte profesional, que son los empleados, que son profesionales. Y yo creo que el gran salto que va a haber en este país es cuando aprendamos a incentivar el coche profesional. O sea, cuando lleguemos a las empresas y los trabajadores de esas empresas, por tener un coche eléctrico, tengan una ayuda y una subvención. Porque es cuando realmente la gente se va a animar a utilizar el coche eléctrico. Y va a ser un efecto dinamizador brutal, porque cuando yo en mi empresa me den un eléctrico, voy a hablar de las ventajas del eléctrico. Pero es que además se está generando un mercado de segunda mano para el eléctrico, que es el gran salto que vamos a ver próximamente. Y eso también es un sector profesional. Y la tercera pata para mí relevante es cubrir las necesidades del propio ejercicio del transporte. Y además es un hecho que el director de proyectos puede confirmarlo, que cambia nuestra operativa. La operativa de un operador de carga es ver cuándo es más rentable una estación, teniendo en cuenta la IMD, el parque de vehículos, la intensidad, etc. Cuando hablamos de transporte profesional es a la carta. Nos dice una empresa, yo todos los días hago este recorrido y necesito una estación aquí. Porque aquí es cuando descansan mis conductores. Ejemplo de Cetina, que lo conocemos en el eje Madrid-Zaragoza. Aquí necesitamos que nos pongáis esta solución. Y nosotros hablamos directamente con la empresa para montarle una solución ad hoc a esa empresa que tiene esa ruta y que todos los días va a tener esa ruta. Aquí, por ejemplo, Luz El Villa es un buen ejemplo, ¿no? De una parada que hacen los conductores en sus transportes y demás. Entonces, la logística y el transporte, cuando hablamos de las necesidades que tiene, tenemos que adecuarnos exactamente a lo que ellos nos piden y a lo que el transporte profesional
ahora mismo tiene como reto. Pero hay una cosa que está clara, y es que cada vez más las empresas están buscando soluciones porque consideran que este es el salto, porque sus clientes lo están pidiendo. Cuando se contratan los servicios de transporte logístico, son los propios clientes de las empresas los que dicen: yo quiero descarbonizar todo mi proceso y toda mi red. Y las empresas de transporte son una parte importante de esa descarbonización. Aquí en esta estación donde estamos ahora, o en este hotel, hay una estación con carga rápida a 180 kilovatios, que quizás algún día será más, incluso, quién sabe, ¿no? Y yo quería preguntarte, vosotros habéis empezado estaciones con baterías de refuerzo porque no había suficiente línea, potencia o tardan en llegar. Eso con el transporte pesado me imagino que es un problema más grande todavía porque necesitamos pasar por zonas donde no hay mucha población, necesitamos cargar a velocidades muy altas. ¿Se puede hacer todo esto? Sí, de hecho se está haciendo. Tenemos estaciones donde hasta que nos llegue la media tensión estamos poniendo baterías, donde sabemos a qué horas y sabemos cuándo los transportes profesionales van a demandar una serie de cargas, por supuesto. Pero ojo, no se puede hablar de una estación normal adaptada al transporte profesional. Hay que hablar de estaciones de transporte profesional. ¿Por qué? Porque cuando van los camiones necesitan un radio de giro para poder adaptarse, necesitan una posición de la manguera, necesitan una temperatura de la manguera. O sea, no, cuando los camiones... Es una estación más exigente. Claro, más. Es que debe ser una estación para transporte profesional, no una adaptada al transporte profesional. Algo tan sencillo como la altura libre hasta la marquesina o lo que sea. O la velocidad de carga. O sea, cuando tenemos un vehículo, todos los que tenemos un eléctrico sabemos que la velocidad de carga pues va cayendo, se mantiene en el tiempo, pero llega un momento en que empieza a caer. En un profesional, cuando tiene las horas tan medidas y los tiempos de descanso tan medidos, tenemos que garantizar una curva de carga permanente para que el vehículo pueda seguir realizando su actividad. Y eso requiere pues, algunas cosas, como por ejemplo una manguera refrigerada para que no coja temperatura cuando estás manteniendo una potencia de carga muy elevada en el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es antes? ¿La electrificación del transporte profesional o las ayudas al transporte profesional? Pues yo creo que tienen que trabajar de la mano. O sea, aquí se requiere unas estaciones que vayan evolucionando con el propio desarrollo que está habiendo en el transporte profesional. Ojo, que estamos hablando ya de cabezas tractoras que están evolucionando muchísimo, ¿no? Aquí hay gente que seguramente pueda hablar más que yo de este tema. Pero lo que sí vemos nosotros es que las empresas van a pegar un salto, si no lo están pegando ya, y nosotros tenemos que estar a la altura de poder dar soluciones a todas estas empresas. Y para dar soluciones a las empresas de quienes tienen necesidad de carga rápida, también tenemos a Diego de Torres de Ingeteam. Bienvenido también. Muchas gracias. Oye, eso es algo interesante, ¿no? Porque me imagino que el desarrollo que tenéis que hacer vosotros con los cargadores, la electrónica y todo lo que implica eso, tiene que ir a la velocidad de la luz, porque las necesidades de hoy no eran las necesidades de hace solamente 2 o 3 años. Totalmente. Antes Roberto comentaba, ¿no? Hace 5 años que hubiese un equipo de 50 kilovatios, pues era una pasada. Ahora es casi hasta ridículo, ¿no? Yo veo un 50 kilovatios y si estoy en ruta... No te molestas. No voy a parar. No. De hecho, en la aplicación pongo el filtro y quito los de baja potencia, ¿no? Claro, nosotros como tecnólogos, como fabricantes, ese reto es fundamental. Todo va muy rápido. Los fabricantes de vehículos, ya sea ligero o pesado, no preguntan, hacen sus composiciones de lugar y nosotros tenemos que adaptar el producto a cada fabricante. Aquí es cierto que hay unos protocolos que es para todo lo mismo, pero luego hay matices que nosotros como fabricantes tenemos que tener en cuenta. Nosotros, por ejemplo, siempre nos gusta testear con todos los fabricantes de cabezas tractoras eléctricas para verificar que el funcionamiento es óptimo y que algunos requerimientos de algunos fabricantes pues les cumplimos con nuestros cargadores. Entonces, es uno de los grandes retos y esto va a una velocidad de vértigo. Claro, y bueno, solo para poner un poco de contexto, un cargador de 400 kilovatios, que es lo que realmente demanda muchos camiones, necesita funcionar a 400 kilovatios, quizás durante hora y media. Correcto. Para cargar ese camión, lo cual es lo equivalente a lo que gastan cientos y cientos de casas particulares. En casa quizás podemos tener una línea de 3, 4, 5 kilovatios, pues multiplica por 100
y darle la máxima potencia con una manguera chiquitita durante hora y media. Correcto. Tiene que ser difícil. Es también un reto porque si hablamos de vehículo ligero, claro, hasta hace, bueno, ya empieza a haber un número muy importante de recargas, nos lo podrían decir mejor los compañeros de Thunder, porque las gráficas van subiendo y cada mes hay más recargas. Esto con el vehículo pesado, pues bien lo indicabas, la carga de un único camión igual supone como el consumo que han hecho 20 vehículos ligeros. Entonces, a nivel tecnología, pues también lo indicaba el compañero, el tema de las mangueras refrigeradas, el amperaje pico que puede soportar, el vehículo ligero es más amable con el cargador porque la demanda máxima es menor, ¿vale? Con el pesado hay mucho más tiempo de demanda a una alta potencia, con lo que requiere que los que fabricamos esos equipos nos centremos mucho más en la tecnología y en ser capaces de soportar eso. Y luego hay otro añadido. Yo siempre digo que la inclusión del vehículo pesado en el sector es como pasar del instituto a la universidad. Si tú, que te habrá pasado, vas a cargar y tienes la mala fortuna de que no funciona, te cabreas, sacas el cuñado que llevas dentro y te vas a otro e intentas cargar. En el pesado no hay opción de fallo. Y nosotros, no hay plan B. No hay plan B. No puede haber plan B. Y nosotros también mantenemos nuestros propios equipos. Nosotros en cargadores que ya tenemos para vehículo pesado, los contratos de mantenimiento son súper exigentes. Un call center 24/7 o asistencia presencial de un técnico en menos de X tiempo. Como decía, nos tenemos que adaptar a la necesidad del cliente. Y en esas estamos. Y te voy a lanzar la misma pregunta que hice Antonio. ¿Se puede? Vamos a tropezarnos con alguna limitación técnica que dice que pues, los camiones vamos a tener que seguir siendo de diésel por el momento. No, claro que se puede. O sea, yo soy partidario y creo y estoy convencido de que tienen que convivir diferentes tecnologías. Y la eléctrica ha llegado para quedarse. Y habrá rutas en las que igual no es la mejor opción, pero por supuesto que se puede. Los retos se han comentado en las mesas previas. Puede ser un tema de que la red eléctrica esté saturada, pero bueno, hay fotovoltaica, hay almacenamiento, todo eso se va a ir salvando. Hoy en día, cabezas tractoras de más de 400, pues igual hay alguna o algún vehículo premium que demande más energía, pero de ahí, por ejemplo, a llegar al MCS, a la carga de megavatios soñada para el pesado, no va a ser con un chasquido de dedos. Habrá que pasar por los 500, 600, 700 kilovatios antes. O sea que sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Vale. Juan Cristóbal, yo quería preguntarte, porque antes, en la mesa que hemos tenido antes, hablábamos de la importancia de las ayudas, del apoyo estatal para los particulares, para que los particulares puedan elegir, para que se pueda acercar económicamente más la movilidad eléctrica a los particulares. ¿Pasa lo mismo con los profesionales? ¿Cómo afecta los normativos como AFIR y las deducciones fiscales y los CAEs y todos estos sistemas? ¿Cómo afecta al ámbito profesional? Bueno, al principio podemos pensar que los profesionales estén mirando también las ayudas para la compra o adquisición, pero al final, como en el uso profesional se mira el coste total de operación, no son tan importantes las ayudas. En este sentido, lo que sí que es muy importante es la deducción fiscal, ¿no? Si una empresa de transportes hace una inversión en un camión, el ver la deducción fiscal cada año en el impuesto de sociedades, eso le resulta muy, muy interesante. Por otra parte están los CAEs. Los CAEs es dinero que viene del sector privado, fundamentalmente de los sujetos obligados. En ese sentido, el dinero que le llega de los CAEs a la empresa pues, es un dinero muy bienvenido, ¿no? Y además lo que hace es que le traduce ese ahorro que ha obtenido en energía en kilovatios hora, se lo traduce a euros, lo cual está muy bien.
En Navarra, además, pues los CAEs se pueden traducir en una deducción fiscal también, lo cual es, bueno, ¿no? Primero creo que es la deducción fiscal por si se aplica la de vehículo, no sé si puede aplicar la de CAE, pero bueno, tiene deducciones fiscales. Lo del reglamento AFIR, el reglamento AFIR es un reglamento europeo que obliga a implantar puntos de recarga en las redes principales, ¿no? Hay la red global y la red básica. Es importante porque ya considera en las obligaciones de AFIR el poner puntos de recarga para vehículo pisado e impone unas obligaciones a las administraciones en cuanto a distancias entre puntos de recarga, ¿no? En el caso de Navarra, establece para 2027 una obligación de tener una zona, al menos, por lo menos una, donde se puedan agrupar puntos de recarga que sumen 2,8 megavatios, que son puntos de 350 kilovatios por lo menos, debe ser. Eso se está estudiando dónde poner la ubicación, pero situando en la parte central de Navarra se conseguiría, ¿no? Pero lo importante es, como decían, que la ubicación tenga espacio para maniobrar el camión y que esté en las rutas que utilizan las empresas de transporte. Está el tema de las zonas de estacionamiento. Las zonas de estacionamiento seguro, donde ahí ya no tendríamos carga rápida, sino que tendría que ser una carga lenta para que durante el tiempo de descanso de un conductor, pues con 100 kilovatios pudiese tenerlo, ¿no? También existen obligaciones que AFIR te pone para las zonas de estacionamiento seguro. En ese sentido, se está trabajando para determinar las mejores ubicaciones y en 2027 tenerlo, ¿no? Es importante el trabajo colaborativo con otros territorios alrededor, porque, por ejemplo, aquí estamos en Castejón, si te mueves un poco estamos en La Rioja. Y digo un poco, quiere decir que te vas andando y entras a La Rioja, ¿no? Es decir, y las obligaciones que marca Europa son por distancias, no dice nada de regiones. Entonces, hay que coordinarse, no vayamos a poner un punto de recarga, ¿no? Y otro tener el punto de recarga a 20 kilómetros, cuando hay que tener una red bien pensada entre todos, ¿no? Muy bien, sí, hay que coordinar, lo hacemos fenomenal aquí en España siempre entre las distintas comunidades, nunca hay problema con eso, seguro que eso funciona bien, eso sí. María, yo te quería preguntar también, un poco parecido a lo que he preguntado a Antonio y a Diego, porque hablaste antes de que no solamente tenemos que pensar en eléctricos, sino en descarbonizar en general. ¿Qué tecnologías hay que nos pueda ayudar a hacer eso pensando en el transporte profesional? Y si podemos hablarlo enfocado en el vehículo eléctrico, mejor, ¿no? Sí. Bueno, voy a volver un poco a la propia operación, ¿no? Sí. Acércate un poco al micro, electrificar por favor. el transporte no pasa únicamente por adquirir una flota de vehículos eléctricos. Para empezar, porque probablemente eso no tenga éxito. Lo han comentado también antes, en una flota de empresa no es cuestión de sustituir todos los vehículos por vehículos eléctricos. Habrá un modelo que sea el óptimo, ¿no? Para eso, ¿qué es fundamental? Bueno, pues plantear esa electrificación como un nuevo estudio de ese modelo de negocio, ¿no? Y tener en cuenta que no solo se va a tener que tener en cuenta la flota de vehículos, como la propia infraestructura de carga en base, cómo va a ser esa infraestructura, de quién es, para qué la voy a usar, cómo me puedo apoyar en todos los datos que ya tengo de la empresa. Luego veremos si parte del parque tiene que ser eléctrico, parque híbrido. Todavía me hace falta algún vehículo de combustión. Hay muchos modelos ahora que conviven. Yo sí que creo que todo acabará siendo eléctrico, pero probablemente esa empresa tendrá que empezar por aquellos casos de uso que sean mucho más acotados, ¿no? Hemos hablado de logística última milla, vehículos que duerman en casa, por ejemplo, y que se puedan cargar. Tecnología, pues es que hay muchísima tecnología asociada. Es que no es solo la propia del vehículo, sino la propia de los cargadores, por supuesto, de toda la infraestructura, todos los datos, ¿no?, que va a generar eso, todos los datos en los que se puede apoyar una empresa, una flota de transporte pesado para sus propias operaciones. Ya todas tienen algún sistema que monitorizan los vehículos, saben dónde están, etcétera, etcétera. Todo eso se puede avanzar y todos esos datos además se pueden utilizar
para hacer esas operaciones mucho más eficientes y, por tanto, mucho más sostenibles. Quizás también hay otra oportunidad que no tiene por qué necesariamente ser el transporte pesado, pero el transporte de la última milla, ¿no? Ahí tenemos un montón de vehículos de todos tamaños y tipos conduciendo típicamente en las ciudades donde hay más tránsito de personas, donde más gente vive y respira. ¿No sería un primer sitio donde deberíamos enfocar esto? Sí, por supuesto, para empezar, porque en muchos centros urbanos solo pueden entrar vehículos eléctricos, con lo cual la última milla es el caso que va a ser más fácil hacerlo, porque son trayectos cortos y generalmente fijos, y por otro lado porque va a ser obligado, ¿no? O sea, la parte de la electrificación va a venir por un lado por la oportunidad, pero por otro lado también por la regulación. Nos viene de Europa y cae a nivel nacional y regional. Entonces, la última milla es un caso muy claro, ya existe. Aparte de la movilidad sostenible, también está la movilidad conectada, en última instancia la automatizada, y todo va a ir ¿no? De la mano. Antonio, ¿vosotros hacéis servicios específicos para algunas empresas? ¿Colaboráis con esas empresas de transporte para entender bien sus necesidades o simplemente vais a un mapa y decís, pues aquí falta un cargador? No tiramos un dardo a un mapa para ver dónde cae. Eso funciona muy bien a veces. No, a ver, nosotros hablamos con las empresas, escuchamos sus necesidades y aportamos soluciones. Última milla para nosotros es clave. De hecho, en Madrid no es casual que tengamos, en el centro de transporte de Madrid, tengamos una de nuestras estaciones más grandes, donde tenemos carga lenta, carga ultra rápida y carga específica para pesados. Tenemos estaciones al lado de las sedes centrales de las principales empresas de VTCs de España, que tampoco es casualidad, que es donde hacen la rotación de los conductores. Tenemos estaciones como Cetina, como Narros, específicas, donde nos han dicho, aquí tenemos que parar y necesitamos una solución. O sea, nosotros planificamos con mucho tiempo, son inversiones de millón y medio de euros, y son inversiones muy potentes como para no saber planificarlas con tiempo. La ventaja, ¿cuál es? Que estamos también educando a las empresas. O sea, cuando una empresa ve que hay una solución, se anima a hacerlo. O sea, dices, vale, hay una empresa que me pide una solución, la implantamos. Y eso crea un efecto alrededor de empresas que ya ven que esa estación que se ha creado, porque lo ha pedido otra empresa, pero que ya está, ofrece soluciones reales a problemas reales, ¿no?, que tienen el transporte. Yo, aparte de explicaros cómo nosotros desde Zander, pues ahora mismo tendremos en torno a 100 estaciones adaptadas para el transporte pesado, más o menos la mitad de las nuestras. Estamos uniendo el eje este-oeste, oeste-este, uniendo la península ibérica con estaciones específicas. Tú la conoces bien, que te has hecho una ruta con nosotros. Estamos dando soluciones de carga también con sistemas de pago para que no tengas que bajarte 60 aplicaciones, sino que las empresas también, a la hora de facturar, que es otro problema que tienen, puedan economizar y puedan saber cómo facturar y cómo rentabilizar esas rutas, sino que también estamos conectando el sur y el norte a través de corredores que unen España con Francia, con estaciones adaptadas. Y voy a contar una anécdota. En algunas de las estaciones preparadas para transporte profesional, que son por tamaño más anchas, lo que hemos descubierto es que para el sector de la autocaravana son fantásticas. Porque los que tienen una caravana o una autocaravana no tienen que desengancharla cuando van a cargar. Directamente llegan y cargan. Nadie había planificado unas estaciones para caravanas. Y sin embargo hemos visto que haciendo estaciones más grandes para el transporte profesional está dando solución a un colectivo que se está animando. Y otra segunda cosa, el tema de la salud laboral, que no es menor. Los vehículos de transportes eléctricos están siendo los elegidos por los profesionales. Primero, porque son rutas en el día. Pero segundo, porque cuando ellos se encuentran pendientes pronunciadas, no tienen que hacer el ejercicio, sino que el eléctrico mantiene la misma velocidad. Y problemas auditivos. No sabíamos que muchos profesionales del transporte, con el propio sonido del camión, con el tiempo van perdiendo capacidad auditiva. Con los eléctricos, no. Entonces, estamos generando y creando una serie de formación y de cultura alrededor del transporte del vehículo eléctrico que no conocíamos, pero que todo indica a que si aporta las soluciones a la empresa y los números salen, las empresas cada vez más están haciendo una rotación progresiva, tampoco han cambiado de la noche a la mañana porque las rentabilidades de los camiones
y la amortización es muy larga, pero sí que están empezando a meter cuotas de vehículos eléctricos para probar y los resultados no son malos. Diego, me gustaría terminar aquí contigo, porque nos estamos quedando sin tiempo aquí, pero tengo 1000 preguntas para vosotros. Cuando vosotros desarrolláis un cargador o una instalación o estáis con el siguiente, ¿también habláis con los profesionales del sector cuáles son sus usos o ya conocéis todas las variantes que hay, todos los usos para última milla, para el transporte pesado, para VTC? Lógicamente hacemos el mismo ejercicio que acaba de comentar. Tenemos que hablar porque al final es prioritario conocer la necesidad del cliente. Podemos cargar un camión con un 60 kilovatios. Si carga por la noche durante varias horas, no me tengo que ir a un equipo de 400. Pero no siempre es así. Por eso es necesario conocer esa necesidad. Luego, obviamente, hay que hacer un ejercicio de evangelización, educación. El que es... Yo antes lo hablaba con Pachi. Nosotros vivimos en nuestro microclima de eléctrico y nos pensamos que todo el mundo piensa como nosotros, ¿no? Yo el primero, ¿eh? Vamos. No, y no es así. O sea, hay que hacer ese ejercicio de educar, de orientar, de asesorar para que la elección sea acertada y lógica. Yo creo que cuando, mencionando al cuñado de antes, que es hater absoluto, pues no siempre igual el eléctrico es la mejor solución. Pero no pasa nada. Hay diésel, hay gasolina, hay gas, hay eléctricos. Se puede convivir. Entonces, sí, hacemos ese ejercicio porque es que es fundamental. Y luego también un poco a colación del comentario que hacía, esto es un país de envidiosos. Es así. Si tú ves que la empresa logística que está al lado tuya, de repente ves un camión eléctrico que a ti te parecía ciencia ficción, te aseguro que van a empezar a hacer números y va a empezar a preguntar cosas que antes no preguntaba. Seguro. Ese es, y lo hablaba antes también en la primera mesa, lo que decías tú. Pon el culo en el asiento, conduce un eléctrico y verás qué rápido te convences. Es así. Yo creo que ha sido un buen punto donde parar, porque decir que la movilidad eléctrica, incluso en transporte pesado, incluso con camiones de largo recorrido, no es ciencia ficción. Yo lo he probado, yo lo he visto y es una realidad. Claro que hay retos, claro que hay tecnologías que hay que desarrollar y claro que hay, por supuesto, normativas a cumplir. Pero poco a poco yo creo que lo vamos haciendo y aquí en Navarra creo que es uno de los primeros sitios donde se desarrolla muchos vehículos. Tenemos fábricas de vehículos, componentes, tenemos aquí instalaciones importantes y os quería agradecer haber venido aquí a compartir este rato conmigo y ver y explicar vuestros puntos de vista dentro de este ámbito. Muchas gracias, chicos. Gracias.